Hola niños y bienvenidos nuevamente a su taller de computación. El día de hoy vamos a ver lo que es la importancia de nuestra CPU. Así que vamos a empezar. Vamos a recordar entonces que la CPU es la parte más importante de nuestra computadora. Es llamada el cerebro, ya que ahí se procesa toda la información que nosotros vamos a ver en la computadora. ¿Qué significa CPU? Ahora vamos a recordar eso. Vamos a ver que la CPU significa unidad central de procesos, porque en ella se van a realizar todas las operaciones matemáticas para poder nosotros trabajar con la computadora. ¿Cuál es la importancia de la CPU? A ver, nuestra amiga la computadora lo va a mencionar. Dice, la CPU es el cerebro, es decir, el motor de tu computadora, la parte más importante con la cual si en caso fallara o algo sucediera, no vas a poder usar tu computadora, así que hay que cuidarlo mucho. Tipos de CPU. Vamos a ver acá, por ejemplo, un tipo de CPU que está en posición horizontal, es decir, que digamos puede ocupar menos espacio en algunas partes de algunas casas, digamos. Va a ser lo mismo que el otro tipo de monitor que ya conocemos, solamente es su posición. Acá vamos a ver el monitor que está en posición vertical, que es el que más se usa. Partes de la CPU. A ver, mi CPU va a tener una parte principal. Esta parte principal me está diciendo ella que es, en primer lugar, te muestro mi botón Power. Es lo que está presionando acá la CPU, miren, de color rojo. Si lo oprimes, enciendo la computadora. O sea, quiere decir que si ustedes oprimen el botón Power, o también llamado botón de encendido, la computadora se va a encender y la van a poder ustedes utilizar. Acá van a tener una muestra, ahí se ve, miren, el icono del botón de encendido o botón Power. Sí, miren su forma. De esa forma ustedes lo van a encontrar en su CPU. También tenemos no solamente el botón de encendido, también tenemos un pequeño botón que está cerca al botón de encendido que se llama Reset y que sirve para cuando tu computadora se vuelve un poquito lenta y está cargando los programas con dificultad. Tú puedes oprimirlo, mantenerlo oprimido unos segundos y tu computadora se va a apagar. Pero en el mismo momento se vuelve a encender sola. Eso quiere decir que va a cargar de nuevo su sistema para esos errores que está viendo, poder solucionarlos. Pero siempre es recomendable hacerlo solamente cuando es necesario, no en cada momento, o sea, en raras ocasiones, porque eso también puede hacer en algún momento que se malogre tu computadora. Ahí tenemos nuestro botón Reset. La lectora de disco, es importante también esta parte porque ahí vas a poder tú utilizar la lectora, como puedes ver ahí, se abre una bandejita, oprimes un botoncito, se abre una bandejita y vas a poder colocar el disco compacto. Ahí tenemos también lo mismo, otra lectora, pero en las laptops. Acá tenemos otra parte importante de la CPU que son los puertos, que es donde se conectan las memorias USB. Así que muchas CPU vienen con no solamente un puerto, vienen como en este caso, miren, tiene 1, 2, 3, 4 puertos. O sea que acá hay para poner varias USB o varios dispositivos que se conecten mediante este puerto. Vamos a apreciar acá a la CPU, pero en este caso, miren, abierta. La CPU se abre por los laterales por lo general. Entonces, en este caso vamos a ver que está vacía. Esta CPU solamente está, digamos, sin relleno. Es como si fuera un tablero de rompecabezas, pero sin las piezas dentro. Entonces esto sería solamente el tablerito, se podría decir, ¿no? Y cuando no tiene todas las piezas dentro, ya no pasa a ser CPU, pasa a ser simplemente case. Un case, una carcasa, en donde adentro se va a empezar a poner todos los dispositivos que la convierten en CPU. Ahí tenemos, ¿ves? Case, caja metálica. Bien, niños, con todo lo aprendido, acá vamos a la ficha de trabajo. Acá tenemos una breve definición de lo que les he mencionado. Ustedes van a colocar en los recuadros, ¿sí?, los nombres de cada una de las partes de la CPU. En este caso, la caja metálica vendría a ser el primer recuadro porque te indica todo este contorno. El botón Reset es este de aquí, ¿sí? El botón Power es redondito. La unidad lectora vendría a ser que es más largo. Y también tenemos la unidad de disquete.
Esta unidad de disquete no lo van a encontrar en las computadoras modernas, pero si por ahí ustedes utilizan alguna vez un CPU un poquito más antiguo, pueden encontrar por ahí una disquetera. Eso se usaba hace mucho tiempo para poder colocar el disquete, que era un dispositivo que permitía guardar información como la USB, pero ya se dejó de usar porque no permitía guardar mucha información, entonces se reemplazó con otros dispositivos como la USB, pero en anteriores CPUs sí se encontraba esta parte. Entonces ustedes simplemente ponen acá unidad de disquete. Responde con un desarrollo. Esto lo van a hacer ustedes en su cuaderno o en una hoja dentro de su folder. Lo que van a hacer es poner desarrollo y van a poner A, B, C, D y así todas las letras hasta la I. Y en cada letra van a poner la respuesta de la pregunta. No tienen por qué poner la pregunta, simplemente la respuesta, y de esa forma ya yo puedo saber qué es lo que ustedes han escrito, ¿no? Van a poner ¿cuál es la parte más importante de la computadora? Van a responder, obviamente, la CPU. ¿Qué significa CPU? Unidad Central de Procesos. ¿Cómo se denomina también a la CPU? Se denomina el cerebro de la computadora. ¿Qué es lo que se realiza en la CPU? Todo el procesamiento de la información, los cálculos matemáticos. ¿Cuál es la función del botón Power? Encender la computadora. ¿Cuál es la función del botón Reset? Reiniciar la computadora. ¿Qué es la caja metálica? Es el case. Es la caja en la cual se van a colocar todos los demás dispositivos o elementos de tu computadora. ¿Para qué se utiliza la unidad lectora? Para poder ver la información que hay en un disco compacto. ¿Para qué se usaba la unidad de disquete? Para poder insertar el disquete. Colorea el botón Power de la CPU. Ustedes lo van a colorear, por ejemplo, de color verde para que se vea que está encendido. 4. Colorea de amarillo los elementos que componen la CPU. A ver, en primer lugar tenemos al case, el botón Power, el botón Reset, la unidad lectora. ¿Sí? Entonces lo que yo les he mencionado ahorita es lo que ustedes van a pintar de amarillo, ¿sí? El case, el botón Power, el botón Reset y la unidad lectora. Muy bien, niños, estamos llegando entonces con esta fichita al final de nuestra actividad del día de hoy. Recuerden, la CPU es la parte más importante, simboliza el cerebro de la computadora y es lo que hace que su computadora también sea muy inteligente. Cuídense bastante, niños, y nos estamos reencontrando la siguiente semana con otro tema de taller de computación. Nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídense bastante.